A Marcos se le heló la sangre al aparcar frente a su casa y ver al payaso esperándolo, inmóvil y mirándolo fijamente bajo la tenue luz del porche. No parecía una broma barata de Halloween, había algo inquietante, casi enfermizo, en la forma en que aquel payaso estaba de pie, como si hubiese estado esperando su llegada durante toda la noche. El payaso llevaba una peluca roja desordenada y un maquillaje exagerado que le alargaba la sonrisa de forma aterradora. Sostenía un globo rojo brillante que se balanceaba suavemente con el viento. El primer impulso de Marcos fue bloquear las puertas del coche y dar marcha atrás para alejarse, pero era Halloween, tal vez solo era una broma pesada de la noche. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba en el coche, más difícil le era quitarse de encima la sensación de que aquel payaso no estaba ahí solo para asustarlo. Lo observaba, inmóvil, ni siquiera respiraba. Era como si simplemente esperara. Marcos apretó las llaves en su mano, tragando saliva y esforzándose por no ceder al impulso de huir. «Es solo Halloween, no te dejes intimidar», murmuró para sí mismo mientras abría la puerta del coche con fingida calma. Pero el momento en que su pie tocó el pavimento, escuchó una risa suave y perturbadora, arrastrada por la fría brisa de octubre, proveniente del payaso. Se quedó helado, sus músculos tensos, su pulso acelerado. La cabeza del payaso se inclinó lentamente, como estudiándolo. «¿Puedo ayudarte?», gritó Marcos, intentando sonar firme. El payaso no respondió, solo levantó más el brazo que sostenía el globo, como si se lo ofreciera. Los dedos de Marcos se movieron hacia las llaves, y cada instinto le gritaba que se retirara. Pero, ¿no era solo una persona en disfraz? ¿Una broma más? Marcos comenzó a caminar lentamente hacia su puerta, sin apartar la vista del payaso. La cabeza del payaso se inclinó un poco más, siguiéndolo. De repente, algo se movió en su visión periférica. Desde las sombras del jardín trasero, emergieron 3 payasos más, cada uno con un globo rojo y la misma sonrisa siniestra pintada en sus rostros. El leve crujir de sus pasos resonó en la quietud mientras se acercaban, lentos y sincronizados. El pulso de Marcos se aceleró, y corrió hacia las escaleras del porche, con las llaves temblando en su mano mientras intentaba abrir la puerta. Logró entrar, cerrando y asegurando la puerta con manos temblorosas, respirando agitadamente. La imagen de aquellos payasos estaba grabada en su mente, esto no era una broma. No podía serlo. Ninguna broma se había sentido tan real, tan enfocada en él. El pasillo estaba oscuro y silencioso, un contraste espeluznante con la presencia inquietante que aún sentía afuera. Marcos se armó de valor y miró a través de la mirilla, y su estómago se encogió. Los 4 payasos estaban ahora en el porche, mirando directamente hacia él a través del pequeño lente, sus sonrisas aún más amplias en la cercanía. Uno de ellos se acercó más, tan cerca que Marcos podía ver las grietas en el maquillaje y los labios partidos por el frío. «¿Qué quieren?», alcanzó a gritar, con la voz temblorosa. Los payasos solo sonrieron más, en un silencio que parecía burlarse de su pregunta. Retrocedió, buscando su teléfono, pero al marcar el número de emergencias, la llamada no se conectó. No había señal. Marcos apretó los dientes, aferrándose a la poca calma que le quedaba. Caminó de un lado a otro en la sala, tratando de calmarse, diciéndose que eventualmente se aburrirían y se irían. Pero algo en su interior le advertía que esto no era un juego, que había un peligro real. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. La oscuridad llenó la casa, y Marcos sintió un escalofrío mientras buscaba a tientas una linterna. La débil luz de la linterna cortó las sombras, proyectando formas extrañas en las paredes. Y en ese momento, un suave golpeteo rítmico empezó a sonar afuera. Venía de las ventanas, luego de la puerta trasera, moviéndose alrededor de la casa, como si los payasos estuvieran inspeccionando cada punto de entrada. «¡Basta!», gritó, intentando intimidarlos. Pero el golpeteo continuó, más fuerte y constante, como si se burlaran de su desesperación. Marcos corrió de una habitación a otra, cerrando las cortinas, asegurando las ventanas, cualquier cosa para bloquearlos. Pero el sonido solo se hacía más fuerte, resonando a su alrededor. Y entonces, de repente, el golpeteo cesó. El silencio era aún más inquietante que el ruido.
Marcos se quedó en la sala, sosteniendo la linterna, conteniendo la respiración mientras esperaba algún sonido. Los segundos pasaban lentamente, cada uno estirándose dolorosamente. Pero justo cuando comenzó a relajarse, convencido de que se habían ido, un sonido desgarrador se escuchó desde la puerta trasera. La sangre de Marcos se heló cuando giró, la linterna temblando en su mano. La manija de la puerta trasera se agitó violentamente, luego se detuvo. Marcos contuvo el aliento, su corazón martilleando mientras escuchaba, esperando algún otro ruido. Lentamente, se acercó a la puerta, tratando de distinguir cualquier sonido del otro lado. De repente, la puerta comenzó a sacudirse con fuerza, como si alguien estuviera golpeándola con el cuerpo entero. Marcos retrocedió, el miedo creciendo en su interior mientras buscaba desesperadamente algo para defenderse. Sus ojos se posaron en el pesado atizador de hierro junto a la chimenea. Lo agarró con fuerza, preparándose para lo que fuera que pudiera entrar. La casa volvió a quedarse en silencio, y el pulso de Marcos disminuyó un poco. Pero entonces, un susurro suave y siniestro atravesó la habitación, helándolo hasta los huesos. Marcos era apenas audible, pero inconfundible, una voz baja y maliciosa, llamándolo por su nombre. Giró rápidamente, buscando el origen, pero estaba solo. Y aún así, la voz continuó, impregnando la habitación, repitiendo su nombre, cada vez más siniestra. Retrocedió hacia la sala, tropezando con la mesa de centro en su apuro. De repente, vio un movimiento en el rabillo del ojo y giró, apuntando la linterna hacia la ventana delantera. Su estómago se revolvió al ver a uno de los payasos, mirando fijamente a través del cristal, con el rostro pegado al vidrio. Sus ojos, pintados de negro y vacíos, estaban clavados en él, sin parpadear. Lo observó horrorizado mientras el payaso levantaba lentamente una mano enguantada y comenzaba a trazar letras en el vidrio, moviendo el dedo de manera lenta y deliberada. Marcos entrecerró los ojos, el corazón palpitando mientras las letras empezaban a tomar forma. Era su nombre, escrito al revés en el cristal, observándolo desde afuera. Un golpe repentino rompió su trance. Giró, escuchando el ruido proveniente de la puerta trasera. Al principio fue suave, pero luego aumentó en intensidad, convirtiéndose en un martilleo furioso. Podía oír pasos rodeando la casa, los payasos aparentemente por todas partes, rodeándolo, cada golpe y crujido acercándolo al borde del pánico. Lo que sucedió después desmoronó cualquier sensación de seguridad que aún le quedaba. Un nuevo sonido, proveniente del techo. Marcos se quedó inmóvil al escuchar pasos, lentos y deliberados, moviéndose por el techo. Recordó la vieja puerta del ático, un acceso estrecho que se abría en el pasillo. Los payasos habían encontrado una manera de entrar. Marcos corrió hacia el pasillo, apuntando con la linterna hacia la trampilla del techo, mirándola, esperando que explotara en cualquier segundo. Los pasos volvieron a moverse, lentos y pesados, crujiendo las vigas de madera sobre su cabeza. Apretó el atizador con fuerza, su mente corriendo, cada músculo tenso por el miedo. Un golpe fuerte desde la trampilla lo hizo retroceder, casi dejando caer la linterna. Los pasos se detuvieron, y el silencio se prolongó, espeso y sofocante. Marcos respiró hondo, con los ojos fijos en la trampilla, esperando cualquier señal de movimiento. Pero tras varios segundos largos, no sucedió nada. Empezaba a sentir un leve alivio, pero este fue breve. El silencio fue roto por un sonido escalofriante, una risa tenue, resonando desde el ático. Marcos sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que uno de ellos estaba allí, escondido, observándolo desde arriba. La risa se intensificó, sumándose voces que susurraban su nombre, en tonos burlones y siniestros. Retrocedió por el pasillo, el corazón latiendo rápido, su mente buscando desesperadamente una salida. Pero antes de que pudiera reaccionar, la trampilla se abrió lentamente, revelando un vacío oscuro. La linterna de Marcos parpadeó, su débil luz apenas penetrando las sombras. Y entonces lo vio, un rostro pintado asomándose desde la oscuridad, sonriendo. El payaso inclinó la cabeza, observándolo, sus ojos negros brillando a la tenue luz. Lentamente, comenzó a bajar,
sus movimientos lentos y torpes, como si fuera una marioneta controlada por hilos invisibles. Marcos retrocedió, soltando la linterna en su pánico, el atizador cayendo de su mano mientras se escabullía por el pasillo. Llegó a la sala, jadeando, pero se detuvo en seco al verse rodeado. Los otros payasos estaban allí, bloqueando cada salida, sus rostros pintados con sonrisas torcidas que parecían burlarse de su terror. Se acercaron, cada paso lento y deliberado, sus globos balanceándose mientras avanzaban. La espalda de Marcos tocó la pared, su respiración entrecortada mientras los payasos lo rodeaban, sus manos enguantadas y frías extendiéndose hacia él. Podía oler el rancio aroma del maquillaje y el viejo traje de tela, sentir el frío glacial que emanaba de ellos. Uno de ellos se inclinó, su sonrisa estirándose de manera imposible, y le susurró con una voz baja y áspera. «Feliz Halloween, Marcos», siseó, sus palabras penetrando en su mente, llenándolo de un terror incesante. Lo último que Marcos vio fue esa sonrisa pintada, a centímetros de su rostro, antes de que todo se volviera oscuridad. A la mañana siguiente, la casa de Marcos estaba en silencio, una calma inquietante que solo rompía el leve crujido de la madera al asentarse. Sus vecinos notaron la puerta entreabierta, la casa oscura y vacía. Pero cuando llegó la policía, no encontraron nada fuera de lo común, no había señales de entrada forzada ni rastro de los payasos. La única pista que dejaron fue un globo rojo, atado al pomo de la puerta, balanceándose suavemente en la brisa matutina. Y en el globo, escrito con letras carmesí y borrosas, había un mensaje que helaba la sangre. «Nos vemos el próximo Halloween». La casa se alzaba sola en la colina, envuelta en sombras, con sus ventanas oscuras y vacías. Nadie en San Bartolomé se había atrevido a acercarse a ella en años, desde que la última familia se mudó, si es que lograron salir con vida. Pero para Tomás y sus amigos, era el destino perfecto para la noche de Halloween. Después de todo, ¿qué mejor forma de pasar la noche más aterradora del año que enfrentarse al único lugar que todos temían? Su amigo Javier fue el primero en sugerirlo, inclinándose hacia él con una sonrisa y susurrando: «Vamos a ver la vieja casa de los Gutiérrez esta noche. Seremos los primeros del pueblo en entrar en años». El resto del grupo se rió, rodando los ojos, pero Tomás sintió una mezcla de emoción y escalofrío. La casa de los Gutiérrez era más que un edificio antiguo, era prácticamente una leyenda. Algunos decían que estaba embrujada por las almas de quienes murieron dentro de sus muros. Otros afirmaban que albergaba algo más oscuro, algo que aguardaba en las sombras. Cualquiera que fuera la verdad, nadie en su sano juicio se acercaba. Para cuando cayó la noche, la decisión estaba tomada. Tomás, Javier y 4 amigos más, Sofía, Leo, Daniela y Mateo, se amontonaron en el coche de Javier, sus nervios ocultos tras una máscara de valentía fingida. Mientras conducían hacia las afueras del pueblo, el cielo se oscureció, y un inquietante silencio pareció asentarse en el paisaje, como si la casa misma estuviera consciente de su llegada. Llegaron justo cuando la última luz desaparecía en el horizonte, bañando la escena en tonos de azul y negro. La construcción se erguía ante ellos, a medio consumir por enredaderas y vegetación salvaje, su estructura inclinada bajo el peso de años de abandono. No había señales de vida cerca, ni luces, ni otras casas, ni siquiera una farola. La única iluminación venía de los débiles haces de sus linternas mientras se plantaban en el jardín cubierto de maleza. «Terminemos con esto ya», murmuró Sofía, aferrando su linterna como si fuera un amuleto. Escaneó la propiedad y su luz se detuvo en un viejo árbol retorcido cerca del porche, sus ramas extendiéndose como brazos esqueléticos. Tomás sintió que su pulso se aceleraba mientras daba un paso adelante, manteniéndose cerca de los otros. Se acercaron al porche, y cuando el haz de luz de Javier rozó la superficie de la madera, algo captó la atención de Tomás, un destello naranja en la penumbra. Allí, oculto entre las sombras del porche, descansaba una calabaza perfectamente tallada, su sonrisa amplia y amenazante. El corazón de Tomás dio un vuelco. «Eso está, recién puesto», susurró, mirando por encima del hombro a los demás. «¿Quién pondría una calabaza aquí?» «Alguien más debe haber pasado por aquí hace poco», dijo Leo, aunque su voz carecía de convicción. Tomás intercambió una mirada con Javier, cuya sonrisa había desaparecido,
reemplazada por una expresión seria. Entremos, dijo finalmente Javier, encabezando el camino hacia la puerta, que crujió ominosamente al abrirse, revelando un oscuro y silencioso pasillo. El aire dentro era espeso y rancio, impregnado del olor a moho y podredumbre. Entraron uno por uno, sus linternas proyectando sombras temblorosas a lo largo de las paredes. Las tablas del suelo gemían bajo sus pies, cada sonido amplificado por el silencio que lo rodeaba. «Miren este lugar», susurró Daniela, su voz temblorosa. «Es como entrar a otro mundo». Pero la ilusión de valentía comenzó a desmoronarse a medida que avanzaban más en la casa, y las paredes parecían cerrarse alrededor de ellos. El empapelado descolorido se despegaba en tiras, revelando el yeso agrietado debajo. Telarañas colgaban en gruesos racimos en el techo, y el aire se volvía más frío con cada paso. De repente, Tomás lo escuchó, un ruido bajo y arrastrado desde algún lugar en lo profundo de la casa. Se detuvo en seco, el haz de su linterna parpadeando mientras miraba a sus amigos. «Alguien más escuchó eso», susurró, apenas audible. Todos asintieron, sus rostros pálidos, sus ojos abiertos de terror compartido. El ruido volvió, esta vez más fuerte, acompañado de un suave sonido de arrastre que les hizo rechinar los dientes. Venía de arriba, el leve crujido de pasos resonando en toda la casa. Javier esbozó una sonrisa forzada, aunque no alcanzaba sus ojos. «Probablemente sea solo el viento, o algún animal», dijo, aunque sonaba lejos de estar seguro. Pero Tomás sabía que había algo más. Había una presencia en el aire, algo que parecía observarlos desde las sombras, esperando. Habían venido en busca de emociones fuertes, pero ahora podía sentir el peso de algo oscuro, algo que había estado guardando dentro de esas paredes durante mucho tiempo. Contra su mejor juicio, siguió a Javier por la escalera crujiente, los demás detrás, casi pegados. Cada escalón se sentía como un error, una incursión más profunda en una oscuridad que no debía ser perturbada. Alcanzaron el descansillo, sus linternas apenas logrando iluminar el pasillo. El corredor se extendía ante ellos, flanqueado por puertas que llevaban a habitaciones intocadas por manos humanas durante décadas. Al final del pasillo había una puerta entreabierta, revelando solo oscuridad más allá. El corazón de Tomás latía con fuerza, impulsándolo a acercarse. Dio un paso adelante, sus manos temblorosas, y empujó suavemente la puerta. La habitación estaba vacía, excepto por una silla solitaria en el centro, bañada por la tenue luz que se filtraba a través de una ventana agrietada. Era una silla común, de madera simple, pero había algo extraño en ella, algo profundamente inquietante. Tomás no podía apartar la mirada. Y entonces, lo sintió. Un aliento helado en la nuca, seguido de un susurro tan débil que casi creyó haberlo imaginado. Pero las palabras fueron claras, y lo helaron hasta los huesos, no debieron venir. Se dio la vuelta bruscamente, su linterna lanzando haces salvajes por toda la habitación, pero no había nadie. Solo sombras y silencio. Miró a los demás, que estaban tan pálidos y aterrados como él. «Vámonos», susurró Sofía, su voz apenas audible. Se movieron rápidamente, prácticamente corriendo escaleras abajo, sus pasos resonando en el opresivo silencio. Pero al llegar a la entrada, Tomás notó algo que le hizo sentir un escalofrío en el alma. La calabaza en el porche, aquella con la sonrisa amenazante, había desaparecido. No tuvo tiempo de procesarlo, porque en ese momento escuchó pasos detrás de ellos. Pasos pesados, deliberados, demasiado cercanos. «Corran», gritó Javier, su voz quebrándose mientras corría hacia la puerta, seguido por los demás en un frenesí. Salieron a la noche, jadeando, sus corazones latiendo desbocados, pero el alivio duró poco. En el borde del jardín, silueteada contra el cielo oscuro, había una figura. Era un hombre esquelético, con ojos hundidos que brillaban a la luz de la luna. Su piel era pálida, casi fantasmal, y sostenía un cuchillo en una mano, cuya hoja reflejaba un destello siniestro. Pero había algo extraño en su forma de moverse, cojeando hacia ellos con un paso retorcido, como si una pierna fuera más corta que la otra. La sangre de Tomás se heló mientras el hombre se acercaba, sus ojos clavados en ellos con una intensidad que hablaba de maldad,
de un hambre insaciable por algo que solo ellos podían darle. «Vámonos», gritó Tomás, tirando del brazo de Sofía mientras corrían hacia el coche. El hombre aceleró el paso, su andar torpe de alguna manera logrando seguirles el ritmo, el cuchillo reluciendo en su mano. Llegaron al coche, subiendo todos justo cuando Javier encendió el motor, sus manos temblando tanto que casi dejó caer las llaves. Los faros iluminaron el rostro del hombre por un breve y aterrador instante. Sus ojos estaban abiertos de par en par, vacíos, su boca retorcida en una sonrisa que no contenía calidez, solo una promesa de violencia. Javier pisó el acelerador y se alejaron rápidamente, la figura desvaneciéndose en la oscuridad detrás de ellos. Pero incluso mientras dejaban la casa lejos, Tomás no podía quitarse la sensación de que no habían escapado por completo, que la casa los había marcado, dejando una huella en ellos que nunca podrían borrar. De regreso en el pueblo, intentaron racionalizar lo sucedido, convencerse de que era solo un hombre disfrazado, una broma de Halloween que se había salido de control. Pero en el fondo, sabían la verdad. Habían buscado emociones fuertes y habían encontrado algo mucho más oscuro, algo que los atormentaría durante años. Mientras se sentaban en silencio, aún temblando, el teléfono de Javier vibró. Miró la pantalla, frunciendo el ceño, y su rostro se volvió pálido al leer el mensaje. «Es de mi hermano», susurró, su voz apenas audible. «Dice que acaba de llegar a la casa de los Gutiérrez. Que estaba planeando saltar y asustarnos, pero que no había nadie». Se miraron entre ellos, el peso de sus palabras cayendo sobre ellos como un manto oscuro. Ya no había nadie que riera, nadie que los tranquilizara. Todos habían visto al hombre, escuchado sus pasos, sentido su presencia. Y sabían, en el fondo, que él todavía estaba ahí afuera, esperando. Y que nunca, nunca volverían. El primer golpe fue suave, tan tenue que Gabriel pensó que lo había imaginado, como si fuera un eco de Halloween todavía resonando en su mente. Pero luego volvió a oírlo, esta vez más fuerte, insistente, enviándole un escalofrío por la espalda. Ya casi era medianoche, y los últimos niños pidiendo dulces se habían desvanecido de las calles hacía rato. Gabriel y su amigo Sergio intercambiaron una mirada, ambos conscientes de que algo no estaba bien. La familia de Gabriel se había ido a dormir horas antes, dejándolos a los dos solos para devorar sus bolsas de dulces en la cálida comodidad de su habitación. Afuera, el viento silbaba, sacudiendo las contraventanas sueltas y arrastrando hojas secas por el jardín. Sin embargo, el sonido no provenía de la puerta, ni de ninguna otra parte lógica de la casa. Parecía venir de la ventana del cuarto de Gabriel, en el segundo piso. A Gabriel se le revolvió el estómago mientras se levantaba lentamente, acercándose a la ventana, con el corazón latiéndole cada vez más fuerte. Las cortinas ondeaban suavemente cuando llegó a ellas, y con una mano temblorosa las apartó. Al ver lo que había afuera, contuvo la respiración. De pie en las sombras, apenas visible bajo la tenue luz de la farola de la calle, había una figura. Era un hombre alto, envuelto en un abrigo largo que ondeaba con el viento, su rostro oculto bajo una capucha. Su postura era rígida, antinatural, como una estatua que hubiese cobrado vida. Y entonces, cuando la mirada de Gabriel se encontró con el vacío oscuro bajo la capucha, el hombre levantó lentamente una mano enguantada y señaló directamente hacia él. Gabriel retrocedió, soltando la cortina mientras su corazón le martilleaba en el pecho. Sergio, percibiendo su miedo, se puso de pie de inmediato y le susurró con urgencia: «¿Qué pasa?» «Hay alguien ahí afuera», balbuceó Gabriel, su mente trabajando a toda velocidad. «Solo está parado ahí, observando». El rostro de Sergio palideció, sin decir palabra, se acercó a la ventana y apartó la cortina otra vez. Pero cuando miró, la figura ya no estaba. Solo quedaban las hojas susurrando en el viento y el lejano zumbido de la farola, y por un momento, pensaron que tal vez había sido un truco de la luz, una imagen fruto de sus mentes alteradas por el espíritu de Halloween. Sin embargo, la incomodidad persistía. Se quedaron cerca el uno del otro, retomando sus dulces con bromas nerviosas y risas forzadas, intentando distraerse. Pero de vez en cuando, ambos miraban hacia la ventana, esperando ver aquella figura de nuevo.
Pasó una hora, y el miedo inicial empezó a desvanecerse, reemplazado por el cansancio. Medio enterrados en las mantas, se quedaron adormilados, pero justo cuando estaban a punto de quedarse dormidos, el golpeteo regresó. Más fuerte esta vez, persistente. Resonaban las paredes, sacudiendo a Gabriel hasta despertarlo de golpe. Se sentó, con el corazón acelerado y los ojos muy abiertos en la oscuridad. El golpe se repitió, un ritmo constante e insistente que le erizaba la piel. Esta vez no había duda de su procedencia, venía de la ventana, golpeando el vidrio con una precisión extraña y antinatural. Sergio, susurró Gabriel, sacudiendo a su amigo hasta que despertó. Él volvió. Los ojos de Sergio se abrieron de par en par, y se incorporó, lanzando una mirada aterrorizada hacia la ventana. Ambos se quedaron en silencio, escuchando cómo el golpeteo continuaba, cada toque enviando una nueva oleada de pánico a través de ellos. Estaban a punto de llamar a los padres de Gabriel cuando, de repente, el golpeteo se detuvo. El silencio llenó la habitación, espeso y sofocante. Los chicos se miraron, sin atreverse a moverse o hablar. Entonces, justo cuando creían que había terminado, una sombra cruzó la ventana, oscura y ominosa. Gabriel contuvo el aliento mientras observaba la sombra detenerse, proyectándose en la habitación como una mancha de tinta. Sintió una necesidad incontrolable de apartar las cortinas y enfrentarse a lo que estaba afuera, pero el miedo lo mantenía en su lugar, incapaz de moverse. La sombra se alargó, estirándose por las paredes como si estuviera viva, alcanzando el techo. El pulso de Gabriel se aceleró mientras intentaba encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo, pero no había ninguna. Cuando pensó que ya no podía soportarlo más, la sombra desapareció, esfumándose tan rápido como había aparecido. El silencio regresó, y Gabriel exhaló con dificultad, su cuerpo temblando de alivio. Pero entonces, una risa suave, casi burlona, resonó en la habitación, viniendo de algún lugar fuera de la ventana. Era baja y áspera, apenas un susurro, pero suficiente para enviar una oleada de terror a través de Gabriel. «Tenemos que salir de aquí», susurró, tomando a Sergio del brazo. Pero cuando intentaron ponerse de pie, el picaporte de la puerta de la habitación de Gabriel empezó a moverse, girando lentamente, como si alguien intentara abrirlo desde el otro lado. Ambos chicos se quedaron mirando, paralizados mientras la puerta se abría, chirriando centímetro a centímetro. El pasillo estaba sumido en una oscuridad espesa, casi impenetrable. Por un momento, no pasó nada. Y entonces, una figura entró en la habitación, alta y envuelta en sombras. Era el mismo hombre encapuchado que habían visto afuera. Gabriel contuvo el aliento mientras la figura levantaba un dedo hasta sus labios, exigiendo silencio. La habitación se llenó de una oscuridad fría y opresiva, y los chicos estaban paralizados, incapaces de moverse o gritar. La figura dio un paso más cerca, las tablas del suelo crujiendo bajo su peso. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, la figura se desvaneció. La habitación volvió a la normalidad, las luces parpadeando hasta que se encendieron de nuevo. Gabriel y Sergio se miraron, sus rostros pálidos y sus cuerpos temblando de miedo. «Tenemos que decírselo a tus padres», susurró Sergio, su voz apenas un murmullo. Gabriel asintió, y ambos corrieron hacia la habitación de sus padres, bajando por el pasillo. Pero al abrir la puerta, se encontraron con el cuarto vacío, la cama perfectamente hecha, como si nadie hubiera estado allí. Una sensación de vacío los invadió mientras se daban cuenta de que estaban completamente solos en la casa. Desesperados, corrieron hacia la puerta principal, abriéndola de golpe y tropezando al salir en la fría noche. La calle estaba vacía, las casas oscuras y silenciosas. Miraron alrededor, buscando alguna señal de vida, pero no había nada. Solo la carretera vacía que se extendía frente a ellos, bañada en la luz tenue de las farolas. Sin otra opción, comenzaron a caminar, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudarlos. Pero a medida que avanzaban, el silencio se volvía cada vez más pesado, presionándolos como una carga. Las casas parecían inclinarse sobre ellos, sus ventanas como ojos vacíos que los observaban desde lo alto. Y entonces lo oyeron, un leve susurro que venía de las sombras. Se detuvieron,
sus corazones latiendo con fuerza mientras escuchaban, esforzándose por captar las palabras. No debieron mirar, susurró la voz, suave y amenazante. Se giraron, pero no había nadie. Solo la calle vacía, estirándose hacia la oscuridad. Continuaron caminando, sus pasos resonando en el silencio, cada uno llenándolos con un creciente sentimiento de miedo. El susurro los siguió, volviéndose más fuerte con cada paso, hasta que fue casi ensordecedor. Echaron a correr, atravesando la calle en un intento desesperado por escapar de la voz que parecía cerrarse sobre ellos. Finalmente, llegaron al borde del pueblo, y el susurro se desvaneció, dejando solo el sonido de sus respiraciones entrecortadas y sus corazones acelerados. Se detuvieron, jadeando, y miraron hacia las casas oscuras que habían dejado atrás. La figura ya no estaba, pero sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que volviera. Primero fue un crujido, cortando el aire quieto como un susurro. Daniel se incorporó en el sofá de golpe, con el corazón latiéndole rápido en el pecho mientras intentaba escuchar. Era tarde, pasada la medianoche, y la casa estaba en silencio, sus padres dormidos, dejándolo solo bajo la luz tenue de la televisión. Pero ese crujido, ese sonido venía del porche, del viejo columpio de madera que solo se movía cuando alguien lo empujaba. Y podía jurar que se estaba balanceando, afuera, en la oscuridad de la noche. Durante un largo y tenso momento, Daniel se quedó mirando la puerta, deseando que el sonido se detuviera, que solo fuera el viento o algún animal. Pero entonces se escuchó otra vez, más fuerte esta vez, un crujido rítmico y constante que le erizó la piel. Tragó saliva, con la garganta seca, y lentamente se levantó, acercándose a la ventana con pasos temerosos. Cuando llegó al borde de la cortina, tomó una respiración profunda y la apartó solo un poco para mirar afuera. Su corazón se detuvo. Una mujer estaba sentada en el columpio, su largo cabello caía en mechones enredados alrededor de su rostro, con los ojos abiertos, mirando al frente. Llevaba puesta solo un camisón blanco, rasgado y manchado con lo que parecía sangre. Y en sus manos, sostenía un cuchillo de cocina largo y brillante, cuya hoja reflejaba la pálida luz del porche. Daniel retrocedió tambaleándose, sintiendo el frío correr por sus venas y su mente llena de preguntas. ¿Quién era ella? ¿Cómo había llegado hasta su porche en medio de la noche? ¿Y por qué estaba ahí sentada, en silencio, con la mirada fija en algo que solo ella podía ver? Su mano se movió instintivamente hacia el teléfono, pero se detuvo, atrapado en un mar de indecisión. ¿Y si solo estaba imaginando cosas? ¿Y si era alguna retorcida broma de Halloween? Miró hacia la habitación de sus padres, con un impulso desesperado de despertarlos. Pero otra mirada hacia la mujer le heló la sangre y lo detuvo, clavándolo en el lugar. No se había movido, no había hecho un solo ruido, solo seguía ahí, balanceándose, con el cuchillo reluciendo en sus manos. Los dedos de Daniel temblaban mientras por fin alcanzaba a marcar el número de su papá con un susurro entrecortado. Pero antes de poder hacer la llamada, una voz suave rompió el silencio, tan repentina que casi dejó caer el teléfono. ¿Tienes miedo de mí? Daniel se congeló, con la respiración atrapada en su garganta al darse cuenta de que la mujer lo estaba mirando, con la cabeza inclinada, sus ojos amplios e inmóviles fijos en él. Su voz era suave, casi infantil, pero había algo oscuro debajo de ella, un toque de rabia, o tal vez, de satisfacción. El corazón de Daniel latía con fuerza mientras murmuraba, ¿Quién eres? Los labios de la mujer se curvaron en una sonrisa pequeña y perturbadora, y levantó el cuchillo, trazando con un dedo el filo de la hoja con un movimiento lento y deliberado. Mi esposo, él me dejó, ¿sabes?, murmuró, sus ojos sin apartarse de los suyos. Pero no fui yo. No fue mi culpa. Cada vello del cuerpo de Daniel se erizó mientras retrocedía de la ventana, su mente gritándole que corriera, que despertara a sus padres, que llamara a la policía. Pero estaba paralizado, atrapado por la intensidad de su mirada, por la sonrisa lenta y escalofriante que se extendía en su rostro. De repente, la mujer se puso de pie, el columpio crujió con fuerza al levantarse, sus ojos fijos en los suyos con una mirada feroz, casi depredadora. El corazón de Daniel latía con fuerza mientras retrocedía,
tropezando con sus propios pies en su desesperación por alejarse de la ventana. Corrió por el pasillo, irrumpiendo en la habitación de sus padres, sin aliento y con los ojos desorbitados. «Papá, hay alguien afuera», jadeó, su voz apenas un susurro. Su padre parpadeó, despertando confundido mientras se incorporaba. «Daniel, ¿de qué estás hablando?» «Una mujer está en el porche». «Tiene un cuchillo», tartamudeó Daniel, su voz temblorosa. La expresión de su padre cambió de la confusión a la frustración. «Daniel, es medianoche, ¿estás seguro de que no estás soñando?» «No estoy». «Ella es real, papá. Ella solo está sentada ahí». Suspirando, su padre se frotó los ojos y finalmente se levantó de la cama, siguiendo a Daniel por el pasillo hacia la sala. El corazón de Daniel latía con fuerza mientras esperaban, medio esperando ver a la mujer parada allí, con el cuchillo en mano, lista para atacarlos. Pero cuando su padre apartó la cortina, el porche estaba vacío. Solo el columpio se balanceaba, moviéndose suavemente con la brisa fresca de la noche. «¿Ves?», dijo su padre, con un tono irritado. «No hay nadie ahí. Solo es el viento». Daniel miró el porche vacío, su corazón todavía acelerado, con la piel erizada de miedo. «Pero, la vi», insistió, su voz apenas un murmullo. «Estaba justo ahí». Pero su padre ya se daba la vuelta, murmurando algo sobre bromas de Halloween e imaginaciones activas. Daniel lo miró alejarse, con una sensación de desasosiego en el pecho. Sabía lo que había visto. La mujer había estado allí, tan real como el columpio en el que se había sentado, sus ojos oscuros e inmóviles. Y no podía quitarse la sensación de que no se había ido, de que aún estaba ahí afuera, mirando, esperando. Daniel se quedó despierto el resto de la noche, demasiado asustado para dormir, demasiado asustado para siquiera darle la espalda a la ventana. Cada crujido, cada susurro de hojas afuera hacía que su corazón se acelerara, su mente llena de imágenes del rostro de la mujer, su camisón manchado de sangre, su cuchillo reluciente. Pero cuando la primera luz del amanecer se deslizó sobre el horizonte, se permitió relajarse, solo un poco, el terror de la noche desvaneciéndose con el sol de la mañana. Casi se había convencido de que todo había sido una pesadilla, un truco del espíritu de Halloween, cuando el timbre sonó, resonando por la silenciosa casa. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta, cada instinto gritándole que corriera, que se escondiera. Pero se obligó a abrirla, conteniendo la respiración al mirar afuera. Ahí, en el porche, había una sola huella ensangrentada marcada en el marco de la puerta. Y debajo, una nota garabateada en tinta roja, con palabras que le helaron la sangre por su simplicidad. «Volveré por ti». Daniel retrocedió tambaleándose, su mente dándole vueltas, su corazón latiendo con fuerza. Esto no era una broma. La mujer era real, y aún estaba ahí afuera, mirando, esperando. Y volvería. Ese día, Daniel no pudo sacudirse la sensación de que alguien lo observaba, incluso mientras trataba de continuar con su vida, intentando convencerse de que estaba a salvo. Pero cada vez que miraba por encima de su hombro, sentía una presencia, acechando justo en el borde de su visión, silenciosa e implacable. Las noches que siguieron fueron peores, cada una llena del mismo miedo agobiante, de las mismas sombras oscuras que infestaban sus sueños. Cada vez que lograba quedarse dormido, la veía, de pie afuera de su ventana, su cuchillo ensangrentado brillando bajo la luz de la luna, sus ojos fijos en él con una mirada fría e implacable. Y cada vez, despertaba de golpe, con el corazón latiendo, empapado en sudor, solo para encontrar la habitación vacía, la casa en silencio. Pero sabía, en el fondo, que era solo cuestión de tiempo antes de que ella regresara, de que estaba esperando el momento perfecto para atacar. Una noche, se despertó con un sonido, un crujido suave, como el columpio balanceándose en el porche. Se quedó congelado, con el corazón latiéndole rápido mientras escuchaba, su mente llena de imágenes del rostro de la mujer, su sonrisa escalofriante, su cuchillo ensangrentado. Lentamente, se acercó a la ventana, asomándose a la oscuridad, conteniendo la respiración al verla, sentada en el columpio, sus ojos fijos en él con una mirada de odio frío y despiadado. Daniel retrocedió,
con el corazón en la garganta mientras agarraba su teléfono y llamaba a la policía con manos temblorosas. Pero para cuando llegaron, ella ya se había ido, dejando solo un rastro de sangre en el columpio, un recordatorio helado de su presencia. Y así fue, noche tras noche, cada una llena del mismo terror inquietante, del mismo miedo que se arrastraba por su mente. Daniel sabía que no podía escapar de ella, que lo seguiría, atormentándolo hasta el día de su muerte. Y él no podía hacer nada más que esperar, escuchando el crujir del columpio en la oscuridad, sabiendo que un día, ella vendría por él. Y cuando ese día llegara, él estaría listo, o eso se decía a sí mismo, incluso mientras el terror le carcomía el alma, incluso mientras las sombras se cerraban a su alrededor, implacables e ineludibles. Los faros en el retrovisor se hacían más brillantes, atravesando la oscuridad, y Carla apretó las manos en el volante al darse cuenta de que el coche detrás de ella no solo la estaba siguiendo, la estaba acechando, de cerca y sin piedad. Lo había notado minutos después de dejar la fiesta de Halloween, ese sedán negro que parecía ocultarse en las sombras de la carretera sinuosa, sus faros parpadeando al ritmo de cada giro que ella daba. Al principio, intentó convencerse de que era una coincidencia, un conductor cualquiera en la misma ruta. Pero cuando giró hacia un camino más tranquilo y desolado, el coche continuó siguiéndola a una distancia exacta, y un escalofrío le recorrió la espalda. El aire de la noche era frío, denso de neblina que se arremolinaba sobre la carretera, y las sombras de los árboles desnudos bordeaban su camino como silenciosos espectadores. Había salido de la fiesta más tarde de lo planeado, perdiendo la noción del tiempo entre risas, música y amigos. Ahora, el eco de esas festividades parecía distante, dejándola sola con su creciente miedo y el incesante brillo de esos faros en su retrovisor. La calle estaba vacía, las casas a su alrededor oscurecidas y sin vida. Sus instintos le gritaban que girara, que encontrara a alguien o algo que la protegiera de esa amenaza desconocida que parecía acercarse más con cada segundo. Con el corazón martillándole en el pecho, Carla tomó una respiración profunda y aflojó el pie del acelerador, esperando que el coche la adelantara si ella disminuía la velocidad. Pero el coche no pasó. En cambio, también redujo la velocidad, manteniéndose pegado a ella, como una sombra. Esto no era un accidente. Quienquiera que estuviera detrás de ese volante la estaba siguiendo, con intención y precisión. Tragó saliva, sintiendo su pulso acelerarse mientras miraba el tablero. La hora marcaba las 2 y 3 de la madrugada. Nadie en su barrio estaría despierto a esa hora. Su única opción era llegar a casa lo más rápido posible y rezar para que el conductor no la siguiera hasta allí. Con un nudo en el estómago, giró bruscamente en la siguiente intersección, sus neumáticos chirriando levemente en el asfalto húmedo. El coche detrás de ella giró también, imitando cada uno de sus movimientos. Ahora podía verlo claramente, la silueta oscura del sedán, sus ventanas tintadas ocultando a quien estaba dentro. Los faros parecían quemar su visión, llenando el interior de su coche con un resplandor antinatural que la hacía sentirse expuesta, vulnerable. La mente de Carla repasaba opciones, cada una más aterradora que la anterior. Podría detenerse y confrontarlo, pero ¿y si la persona era peligrosa? Podría llamar a alguien, pero su teléfono estaba sin batería, el cargador se le había olvidado en la prisa por salir de la fiesta. Solo le quedaba seguir conduciendo y esperar que pudiera despistarlo. Apretó el pedal del acelerador, acelerando por la carretera vacía, el rugido de su coche llenando el silencio de la noche. El sedán detrás de ella la igualó, sin perder el ritmo, pegado a ella. Cada curva y giro solo parecía fortalecer el vínculo entre ambos vehículos, un baile mortal que se volvía cada vez más frenético con cada segundo que pasaba. Más adelante, la carretera se dividía en 2 caminos, uno de regreso al centro del pueblo y el otro hacia los alrededores abandonados, donde solo había antiguos almacenes y terrenos vacíos cubiertos de sombras. Carla eligió el segundo, girando bruscamente a la izquierda con la esperanza de que el movimiento inesperado despistara a su perseguidor. Pero cuando miró hacia atrás, su corazón se hundió. El coche la había seguido, sus faros aún encendidos, tan implacables como siempre. El camino se estrechaba, bordeado de almacenes en ruinas, paredes cubiertas de grafitis y cercas oxidadas. Las farolas eran pocas y distantes, proyectando sombras fantasmales que parecían alargarse y retorcerse mientras ella aceleraba.
Su pulso retumbaba en sus oídos, sus nudillos blancos sobre el volante, y su respiración se volvía rápida y entrecortada, presa del pánico. Desesperada, Carla buscaba una salida, escaneando el paisaje oscuro en busca de algún lugar donde esconderse o escapar. Pero no había nada, solo las interminables hileras de almacenes y la sofocante oscuridad. Con el corazón en la boca, giró en un callejón, esperando que el espacio estrecho hiciera que el coche detrás de ella se quedara atrás. Pero cuando miró el retrovisor, vio que también había entrado en el callejón, sus faros iluminando el camino angosto, proyectando sombras alargadas y distorsionadas que bailaban por las paredes. Entonces, justo cuando pensaba que el corazón le iba a estallar de miedo, el sedán apagó sus luces, sumiendo el callejón en una oscuridad total. El pulso de Carla se disparó al darse cuenta de que ya no podía ver a su perseguidor, solo el vago contorno del coche en el retrovisor, una presencia oscura y siniestra que parecía acercarse más con cada segundo. Sentía el peso de su mirada, invisible pero inconfundible, una presión que parecía aplastarla, llenando el aire con una sensación enfermiza de terror. Incapaz de soportarlo más, Carla pisó el freno, haciendo que su coche se detuviera de golpe. Observó con horror cómo el sedán se detenía detrás de ella, a tan solo unos metros de distancia. Por un momento, el mundo quedó en silencio, y el único sonido era su propia respiración agitada mientras esperaba, atrapada, su mente en una espiral de miedo y confusión. La puerta del conductor se abrió, y una figura salió, alta y envuelta en sombras. El aliento de Carla se detuvo al ver el destello de algo metálico en su mano, un objeto largo y delgado que brillaba bajo la tenue luz de la única farola del callejón. No podía distinguir su rostro, solo la silueta de alguien con capucha, su postura relajada pero amenazante, como si tuviera todo el tiempo del mundo. El pánico la invadió y puso el coche en reversa, sus neumáticos chillando mientras retrocedía y salía disparada del callejón. Pero cuando miró por el espejo, lo vio ahí, de pie, mirándola alejarse, el destello del metal capturando la luz una última vez antes de que se desvaneciera en las sombras. Carla no se detuvo, no miró atrás mientras aceleraba por las calles vacías, su corazón martillándole en el pecho. Sabía que él seguía ahí, en algún lugar, acechando en la oscuridad, esperando. Y sabía, con una certeza que le enfermaba el estómago, que esto no había terminado. Al girar hacia la carretera principal, vio los faros aparecer de nuevo, a lo lejos, pero inconfundibles. Se acercaban más y más, una presencia silenciosa y constante que le helaba la sangre. No podía escapar de él, sin importar a dónde fuera, él la seguiría, una sombra que la perseguiría a cada paso. La carretera se extendía ante ella, vacía y desolada, un camino que parecía no conducir a ninguna parte. Carla aferró el volante, su mente a 1000 por hora, intentando idear planes y rutas de escape, pero cada uno parecía inútil. Estaba atrapada, envuelta en una pesadilla sin fin, en un juego del que no podía salir victoriosa. Y mientras los faros se hacían más brillantes, más cercanos, comprendió que su única opción era seguir conduciendo, mantenerse un paso adelante, esperar que, de alguna manera, pudiera escapar de la oscuridad que la perseguía. Pero en el fondo, sabía la verdad. La persecución nunca terminaría. El camino frente a ella se alargaría para siempre, un bucle interminable de miedo y desesperación, un viaje que no la llevaría a otro lugar más que a las profundidades de las sombras. Y mientras los faros se acercaban, llenando su mundo con un resplandor extraño y antinatural, Carla comprendió que ya no estaba conduciendo para escapar. Estaba conduciendo para sobrevivir. El primer golpe llegó en la noche de Halloween, un eco solitario que resonó en la oscuridad y estremeció a Clara mientras estaba sentada sola en su sala de estar. Era tarde, demasiado tarde para que aún quedaran niños pidiendo dulces, y además, ya había apagado las luces del porche. Se congeló, aguzando el oído, medio esperando oír pasos alejándose por el camino. Pero solo había silencio, espeso y aplastante, y un escalofrío recorrió su espalda. Clara miró el reloj, 12:03 de la noche. Una hora extraña para que alguien anduviera fuera, especialmente en la noche de Halloween. Esperó un momento, con el corazón latiéndole con fuerza, y luego se acercó con cautela a la puerta principal. Miró por la mirilla, conteniendo la respiración. Nada. Solo el porche vacío, bañado por la fría luz de la farola de la calle.
dudó, con la mano en el pomo de la puerta, pero después de unos segundos retrocedió, tratando de convencer a su mente de que solo estaba imaginando cosas. Había sido un día largo, estaba cansada. Sin embargo, una inquietud persistente se instaló en su pecho mientras volvía al sofá, tratando de sacudirse la sensación de miedo que seguía rondando en el fondo de su mente. Pero, a medida que el reloj se acercaba a la 1 de la madrugada, el golpeteo regresó, esta vez más fuerte, más insistente. El corazón de Clara se aceleró mientras se sentaba, su mente recorriendo todas las posibles explicaciones, cada una más inquietante que la anterior. Escuchó, esperando, con cada nervio en tensión. Otro golpe. Más fuerte. Persistente. Como si alguien estuviera parado justo detrás de la puerta, exigiendo que la dejara entrar. Sus manos temblaron mientras agarraba el teléfono, marcando el número de su amiga Sara. La línea sonó una vez, dos, luego fue directo a buzón de voz. Clara maldijo por lo bajo, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia la puerta mientras el golpeteo continuaba, cada sonido reverberando en la casa vacía. ¿Quién está ahí?, gritó, tratando de mantener la voz firme. Silencio. El golpeteo se detuvo abruptamente, dejando solo un silencio denso que parecía aplastarla, sofocante. Esperó, conteniendo el aliento, cada segundo se alargaba dolorosamente, y justo cuando pensó que había terminado, el golpeteo se reanudó, esta vez en la puerta trasera. Su pulso se aceleró mientras comprendía que quien fuera que estuviera allí se había movido alrededor de la casa, ahora golpeando con insistencia contra la puerta que daba al patio trasero. Giró sobre sí misma, sus ojos escaneando las sombras, sintiendo que éstas se cerraban a su alrededor. Clara se deslizó hasta la cocina, presionándose contra la pared junto a la puerta trasera, sus manos temblando mientras alcanzaba un cuchillo cercano. Contuvo la respiración, aguzando el oído, tratando de captar algún sonido de movimiento detrás de la puerta. Pero no había nada, solo el suave y rítmico golpeteo de nudillos contra la madera, lento y constante, como si la persona al otro lado supiera que estaba escuchando y la estuviera provocando. ¿Quién está ahí?, repitió, su voz apenas un susurro. De nuevo, silencio. Sin respuesta, sin pasos, nada más que el zumbido del refrigerador y su propia respiración entrecortada. Clara dio un paso atrás, su mente trabajando febrilmente, atrapada entre el miedo y la confusión. ¿Era algún tipo de broma? ¿Un intento de allanamiento? Trató de pensar con claridad, de descartar el terror que la carcomía, pero el silencio se había vuelto espeso, antinatural. Verificó las cerraduras, asegurándose de que la puerta estaba bien cerrada, y luego regresó a la sala de estar, su mente alerta. Pero justo cuando empezaba a relajarse, convenciéndose de que quien fuera había desistido, el golpeteo comenzó de nuevo, esta vez en la ventana de su dormitorio. La sangre de Clara se heló mientras se giraba, el cuchillo resbalando de su mano al escuchar el sonido. Era imposible, la ventana de su dormitorio estaba en el segundo piso, demasiado alta para que alguien pudiera alcanzarla sin una escalera. Pero ahí estaba, un golpe constante y decidido que parecía reverberar por toda la casa, llenando cada rincón con un temor indescriptible. Agarró su teléfono de nuevo, sus dedos temblando mientras marcaba el 911. La línea se conectó, y habló en un tono bajo y urgente, explicando que alguien estaba tratando de entrar en su casa. Hay alguien afuera, susurró, su voz temblando. Están golpeando mis puertas, mis ventanas. El operador trató de calmarla, asegurándole que una patrulla estaba en camino. Pero incluso mientras escuchaba, el golpeteo se hacía más fuerte, más insistente, como si quien fuera hubiera perdido la paciencia. Ya no era un toque suave, sino un golpe implacable y furioso que parecía sacudir toda la casa. Ahora podía escuchar pasos, moviéndose de ventana en ventana, de puerta en puerta, rodeando su casa como un depredador acechando a su presa. Los golpes se volvían más intensos, más frenéticos, hasta que se convirtieron en un estruendo ensordecedor que llenaba sus oídos, ahogando sus pensamientos. Entonces, de repente, se detuvo. El silencio fue tan abrupto como inquietante, dejándola con los oídos zumbando y el corazón latiendo desbocado en su pecho. ¿Sigues ahí? La voz del operador sonó en el teléfono, una cuerda salvadora en la oscuridad.
Sí, susurró Clara, apenas capaz de respirar. Pero, creo que ya se han ido. El operador le pidió que se quedara en la línea hasta que llegaran los policías, y Clara aferró el teléfono como si fuera su salvación, sus ojos recorriendo las ventanas oscurecidas. Pero, a medida que los minutos pasaban, su miedo comenzó a ceder, reemplazado por una ira creciente. Quienquiera que hubiera hecho esto la había aterrorizado en su propio hogar, dejándola vulnerable y asustada. Cuando llegó la policía, la casa estaba en silencio, la noche tranquila, como si nada hubiera pasado. Registraron la propiedad, revisando puertas y ventanas, pero no encontraron ninguna señal de nadie. Ni huellas, ni tierra removida, ni evidencia de un intento de entrada. Era como si el visitante se hubiera desvanecido en el aire, dejando solo un silencio inquietante a su paso. La policía le aseguró que probablemente había sido una broma de Halloween, una cruel jugarreta de algún merodeador nocturno, y le recomendaron que llamara si volvía a suceder. Pero al quedarse sola, Clara sintió que un frío le recorría el cuerpo, una sensación de que esto estaba lejos de terminar. Esa noche apenas durmió, cada crujido y chirrido de la casa poniéndola al borde del pánico. Pero la noche pasó sin incidentes, y al amanecer, el miedo se había desvanecido, reemplazado por una ira latente contra quien había invadido su paz. Se convenció de que era un evento aislado, de que no volverían. Pero a la noche siguiente, cuando el reloj marcó la medianoche, el golpeteo volvió. Esta vez era más suave, casi amable, un toque rítmico que parecía resonar en sus huesos. Clara se sentó en la cama, con el corazón latiendo con fuerza mientras escuchaba el sonido. Intentó ignorarlo, decirse que solo era el viento, pero el golpeteo persistió, implacable e incansable. El sonido se movía de la puerta principal a la trasera, a las ventanas, a las paredes, como si quien fuera estuviera buscando una manera de entrar. Permaneció allí, congelada, cada músculo tenso, su mente presa del miedo y la rabia. «Déjame en paz», gritó, su voz resonando en la casa vacía. Pero el golpeteo continuó, suave y constante, como si se burlara de ella. Se presionó las manos contra las orejas, intentando bloquear el sonido, pero este se coló en su mente, un ritmo inquietante del que no podía escapar. A la mañana siguiente, encontró una pequeña nota deslizada debajo de su puerta. El papel estaba viejo, amarillento y frágil, y las palabras estaban escritas en letras oscuras y torcidas. «Volveré esta noche». Las palabras le provocaron un escalofrío, y rompió la nota en pedazos, diciéndose que solo era otra broma, un retorcido chiste de alguien con demasiado tiempo libre. Pero esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, el golpeteo regresó, más fuerte y más insistente que nunca. Continuó cada noche, un tormento incesante que la dejó exhausta y al borde de la desesperación, incapaz de dormir, incapaz de pensar. Llamó a la policía de nuevo, pero cada vez que llegaban, el golpeteo se detenía, dejándola sola con el silencio y la sensación de que estaba perdiendo la razón. Días se convirtieron en semanas, y el golpeteo continuó, una presencia espeluznante que parecía consumir todos sus pensamientos. Comenzó a temer la hora de la medianoche, sabiendo que el sonido regresaría, que el visitante tocaría, exigiendo entrar. Sus amigos dejaron de visitarla, su trabajo se vio afectado, y su vida se desmoronó, todo por culpa de ese implacable y constante golpeteo. Intentó todo para detenerlo, para desterrar la presencia de su vida, pero nada funcionaba. Era como si el sonido se hubiera convertido en parte de ella, una sombra que la seguía a donde fuera. Y luego, una noche, cuando el reloj marcó la medianoche, el golpeteo se detuvo. El silencio fue ensordecedor, una quietud pesada y sofocante que llenaba la casa, aplastándola como un peso. Clara permaneció en la cama, con el corazón latiendo, esperando a que el sonido regresara. Pero nunca lo hizo. Por primera vez en semanas, durmió profundamente, un sueño sin sueños que la dejó más descansada de lo que se había sentido en días. Cuando despertó, la casa estaba en silencio, el aire quieto, como si la presencia finalmente la hubiera dejado en paz. Pero al levantarse de la cama, notó algo extraño. Su puerta estaba entreabierta, y allí, en el suelo, había un pequeño pedazo de papel, amarillento y frágil, con las mismas letras oscuras y torcidas. «Estoy adentro». La habitación se enfrió de golpe,
y su corazón latió con fuerza mientras miraba a su alrededor, sintiendo el peso de ojos invisibles observándola, la presencia acechando justo fuera de su campo de visión. Y entonces, lo escuchó, el suave y rítmico golpeteo, proveniente del interior de su armario. Se suponía que era un atajo, una rápida caminata por el bosque para llegar al otro vecindario, donde los esperaban las ansiadas barras de chocolate tamaño grande. Pero mientras Emma y sus amigos estaban parados al borde del oscuro bosque, temblando bajo los altos árboles, ella se preguntaba si realmente era una buena idea. Halloween siempre había sido la noche para desafiar los límites, para adentrarse en lugares a los que no se atreverían en cualquier otra noche. Pero esta vez, el bosque parecía respirar con vida propia, las sombras eran más profundas, el silencio más denso. Y en el centro de todo, un sendero estrecho se adentraba en la oscuridad, llamándolos a seguir adelante. ¿De verdad vamos a hacer esto?, preguntó Emma, su voz apenas un susurro mientras miraba a su mejor amigo, Alex. Él sonrió, aunque la sonrisa era débil, una máscara frágil que no lograba esconder el nerviosismo que ella podía ver en sus ojos. ¿Qué es Halloween sin un poco de miedo?, respondió él, encogiéndose de hombros. Vamos, Emma, es solo un sendero. Lo hemos tomado 1.000.000 de veces. Sí, murmuró su amiga Lily, abrazándose a sí misma para protegerse del frío. Pero eso fue de día. Emma respiró hondo, tratando de calmarse, y dio el primer paso. El grupo se formó en fila detrás de ella, las linternas parpadeando mientras caminaban en una fila estrecha por el sinuoso camino. El sendero se adentraba abruptamente en el bosque, los árboles se erguían más cerca, sus ramas torcidas y extendiéndose como dedos esqueléticos, mientras las hojas susurraban suavemente a su paso. Durante los primeros minutos, la emoción los llenaba, una sensación de adrenalina corría por las venas de Emma mientras susurraban y reían nerviosamente, desafiándose a seguir adelante. Pero a medida que se adentraban en el bosque, las risas se desvanecieron, reemplazadas por un silencio opresivo que se hacía más pesado a cada paso. Los sonidos de la ciudad quedaron atrás, engullidos por el espeso dosel de los árboles. Y entonces, desde algún lugar en la distancia, Emma escuchó un sonido inconfundible, el crujido de hojas bajo un pie. Su corazón dio un vuelco, y se detuvo, mirando a su alrededor mientras contenía el aliento y aguzaba el oído. Pero el sonido desapareció, reemplazado por un inquietante silencio que le erizó la piel. Alguien más escuchó eso, susurró, su voz apenas audible. Los demás intercambiaron miradas incómodas, asintiendo. Alex apuntó con su linterna a los árboles, sus ojos entrecerrados mientras examinaba la oscuridad. Probablemente solo sea un mapache o algo, dijo, aunque su voz carecía de confianza. Pero al reanudar la marcha, Emma no podía sacudirse la sensación de que no estaban solos. Sentía una mirada fija en ella, invisible pero intensa, una sensación de que algo los observaba en cada paso que daban. El sendero se retorcía y giraba, adentrándose cada vez más en el bosque, y con cada paso, el aire se volvía más frío, las sombras más densas, apretándose a su alrededor. Justo cuando Emma comenzaba a relajarse, tratando de convencerse de que todo estaba en su cabeza, volvió a escuchar el sonido, un crujido suave y deliberado, más cerca esta vez. Se giró bruscamente, su linterna iluminando entre los árboles, pero no había nada allí, solo la oscuridad extendiéndose en todas direcciones. Quizás deberíamos volver, dijo Lily, su voz temblorosa. Pero Alex negó con la cabeza, forzando una sonrisa. Ya casi estamos a la mitad, dijo. Además, es Halloween. No podemos echar marcha atrás ahora. Pero incluso mientras hablaba, sus ojos se movían nerviosamente, traicionando su propio miedo. Continuaron avanzando, sus pasos acelerándose, cada uno de ellos lanzando miradas furtivas por encima del hombro. El bosque parecía cerrarse cada vez más, el aire espeso de silencio, la oscuridad tragándose sus risas. Entonces, de repente, Emma lo vio, una figura de pie junto al sendero, medio oculta en las sombras, observándolos con una mirada silenciosa e implacable. Su corazón se detuvo, y se quedó paralizada, la luz de su linterna iluminando un rostro pálido que desapareció tan rápido como apareció. ¿Viste eso?, susurró, agarrando el brazo de Alex. ¿Hay alguien ahí? Los demás se giraron,
sus linternas barriendo entre los árboles, pero no había nada allí, solo la densa oscuridad que los envolvía. Se quedaron en silencio, cada uno conteniendo el aliento, escuchando la inquietante quietud que parecía absorber todos sus sonidos. Y luego, desde algún lugar más profundo en el bosque, un susurro suave llegó hasta ellos, bajo y burlón, un sonido que hizo que un escalofrío recorriera la columna de Emma. No podía entender las palabras, pero el tono era inconfundible, alguien los estaba llamando, invitándolos a seguir. «Ya basta, vámonos de aquí», dijo Lily, su voz temblando. Nadie discutió. Se dieron la vuelta al unísono, apresurándose de regreso por el camino que habían tomado, sus linternas balanceándose mientras tropezaban con raíces y rocas, desesperados por poner distancia entre ellos y lo que acechaban las sombras. Pero mientras intentaban desandar sus pasos, Emma sintió una realización angustiante: estaban perdidos. El sendero había parecido tan sencillo, un simple camino a través del bosque. Pero ahora, cada dirección parecía igual, los árboles alzándose a su alrededor, sus ramas entrelazándose en un dosel oscuro y opresivo. El silencio se cerraba sobre ellos, espeso y sofocante, roto solo por su respiración agitada y el crujir de las hojas bajo sus pies. «¿Dónde estamos?», susurró Lily, su voz teñida de pánico. «No lo sé», respondió Alex, su voz tensa. «Ya deberíamos haber salido del bosque». Avanzaron torpemente, su paso acelerándose mientras el miedo los arrastraba. El bosque parecía moverse y cerrarse más con cada paso. Y entonces, al girar una curva en el sendero, los vieron dos figuras paradas justo adelante, vestidas con ropas oscuras, sus rostros ocultos bajo capuchas. Permanecían inmóviles, bloqueando el camino, sus cabezas ligeramente inclinadas mientras observaban al grupo con una mirada inquietante y depredadora. El corazón de Emma latía con fuerza mientras retrocedía, su mano apretándose alrededor de la linterna. Las figuras no se movieron, no hablaron, solo los miraban, silenciosas y quietas, emanando una energía fría y perturbadora. «¿Quiénes son?», gritó Alex, su voz temblando. Pero las figuras no respondieron, su silencio se prolongaba, denso y asfixiante. Emma sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras una de ellas daba un paso hacia adelante, sus movimientos lentos, casi metódicos. Retrocedió, respirando con dificultad, su mente inundada de miedo. «Vámonos», susurró, tirando del brazo de Alex. Pero al darse la vuelta para huir, otra figura emergió de las sombras, bloqueando su camino. Y luego otra, y otra, hasta que estaban rodeados, las figuras oscuras acercándose, silenciosas y amenazantes. El pulso de Emma resonaba en sus oídos mientras miraba a su alrededor, su mente trabajando a toda velocidad. Había demasiados, sus rostros ocultos, sus ojos invisibles, pero podía sentir su mirada, el peso de su intención silenciosa presionándola. Dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza, su garganta apretada por el miedo. «¡Corran!», gritó, agarrando la mano de Lily mientras rompían en una carrera, zigzagueando entre los árboles, sus pasos resonando en el bosque silencioso. Las figuras los siguieron, sus movimientos rápidos e implacables, cerrándose cada vez más, sus presencias como sombras que se pegaban a ellos, implacables e inquebrantables. La respiración de Emma salía entrecortada mientras corrían, su mente en una maraña de miedo y desesperación, las figuras oscuras cada vez más cerca, sus pasos un ritmo ominoso que llenaba el aire, ahogando todos los demás sonidos. Tropezó, su linterna resbaló de su mano, pero Alex la atrapó, ayudándola a ponerse de pie mientras continuaban adelante, desesperados por escapar. Pero por más que corrieran, las figuras seguían cerca, sus movimientos silenciosos, sus ojos invisibles, una fuerza oscura y malévola que parecía impregnar el aire a su alrededor. Emma sintió que sus fuerzas flaqueaban, su corazón latiendo mientras avanzaba, sus piernas ardiendo, su mente llena de un único pensamiento desesperado: escapar. Emergieron de entre los árboles, el borde del bosque a la vista, el tenue brillo de las luces del vecindario como un faro de esperanza en la oscuridad. Pero justo cuando alcanzaban el borde, Emma sintió una mano aferrarse a su hombro, fría e implacable, tirando de ella de regreso hacia las sombras. Gritó, luchando contra el agarre, su corazón latiendo con fuerza mientras peleaba por liberarse. Pero la figura la sujetaba con firmeza, su presencia una fuerza oscura y asfixiante que la envolvía, llenándola de un miedo que le calaba hasta los huesos.
Déjame ir, suplicó, su voz apenas un susurro. Pero la figura no dijo nada, su silencio un eco perturbador que llenaba su mente, sus ojos fríos y fijos en los de ella. Y luego, tan repentinamente como apareció, la soltó, su forma desvaneciéndose en las sombras, dejándola sola al borde del bosque, su corazón desbocado, su mente tambaleándose de terror. Tropezó hacia adelante, su respiración entrecortada mientras alcanzaba la seguridad de las luces del vecindario, sus amigos justo detrás de ella, sus rostros pálidos, sus ojos llenos de terror. No hablaron mientras se alejaban apresuradamente, sus pasos acelerados, sus mentes atormentadas por el recuerdo de las figuras oscuras, la presencia silenciosa e implacable que los había seguido a través del bosque. Y mientras alcanzaban la seguridad de sus hogares, no podían deshacerse de la sensación de que aún los estaban observando, que las figuras oscuras los esperaban, acechando en las sombras, sus miradas siguiéndolos. Un recordatorio de la noche en la que se atrevieron a ir demasiado lejos, a desafiar demasiado. Habían escapado del bosque, pero el miedo permanecía, una sombra oscura que se aferraba a ellos, un recuerdo perturbador que quedaría mucho después de que pasara Halloween. Y mientras yacían en sus camas esa noche, cada uno de ellos atormentado por el mismo pensamiento inquebrantable. Los hombres en el bosque aún estaban allí, esperando, vigilando, y algún día, regresarían.